Bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En este tutorial te voy a guiar paso a paso para que tú puedas tejer estos lindos mocasines. Los materiales que vamos a emplear te los voy a mencionar a continuación. Voy a trabajar con hilo de nylon de esta marca, se aprecia mejor en este empaque. Bien, vamos a trabajar solamente muy poca cantidad para hacer el pespunte. Y en el otro tono emplearemos aproximadamente 100 gramos. Pueden utilizar nylon cuyo grosor no exceda los 2 milímetros. También vamos a necesitar cinta métrica, 3 separadores de puntos, tijeras, aguja que se adapte al grosor del hilo. Yo voy a trabajar con una aguja del 225 y por supuesto un par de suelas que deben de estar perforadas con su respectiva plantilla. La información de dónde conseguir los materiales se las dejo en la descripción de este tutorial y también en el comentario anclado acá en mi canal de YouTube. Comenzamos. Vamos a iniciar con el pespunte, que es esta vuelta que yo voy a hacer en el color beige. Vamos a colocar la suela en esta posición así como yo la tengo. Introducimos la aguja en el orificio que está en la parte central. Vamos a tomar el hilo, lo doblamos de esta forma, introducimos por allí. Acá tenemos la previsión de sujetar para que esas primeras puntadas no se vayan a salir. Pasamos aguja, tomamos hilo y deslizamos. Pasamos aguja, tomamos hilo y deslizamos. Acá. Volvemos. Pasamos aguja, tomamos hilo y vamos a deslizar. Vuelvo otra vez. Pasamos aguja, tomamos hilo y deslizamos. Esto que ven acá suelto después lo vamos a corregir porque este extremo lo vamos a esconder al final. Nos venimos nuevamente, pasamos aguja, tomamos hilo y deslizamos. Un detalle que los voy a comentar: no hagan estas puntadas apretadas porque si no la suela se les va a empezar a doblar de esta forma. Entonces la forma apropiada es que vamos a hacer el ajuste justo cuando introducimos aguja, tomamos hilo, ¿ves? Ahí podemos hacer el ajuste. Si lo hacemos de una vez, vamos a suponer que yo lo hiciera acá, donde nos llega esta lazada del otro orificio, va a tender a quedar apretada. Entonces, si la dejamos así un poquito holgada, podemos jugar después con ese tamaño. Acá, ¿ves? Entonces, ¿cuál es el secretico? Que ustedes vayan girando la suela conforme van trabajando. Acá paso aguja, tomo hilo, saco y deslizo. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer por todo el contorno. Estoy casi terminando, me falta el último punto y procedemos igual. Introducimos aguja, pasamos, ay, vuelvo otra vez. Introduzco aguja, paso y deslizo. Bien, ahora acá vamos a dejarlo de cierta cantidad, podemos cortar y vamos a esconder. Bien, con la misma aguja de tejer vamos a ir pasando por estos puntos acá y vamos a esconder. Vamos a llevar este que nos quedó por fuera, ven que hacemos el ajuste. Fíjense que me quedó acá derecho. Recuerden eso, no hacer la puntada tan apretada porque ya me ha pasado que me entretengo, hago la puntada bien apretada, entonces se recoge la suela. ¿Qué vamos a hacer? Que este fue el que comenzó, hacemos lo mismo, pasamos, sacamos acá, ya lo llevamos adentro y vamos a ir por los puntos escondiendo estos extremos, ¿ok? De esta forma. Así los vamos a ir perdiendo en su totalidad. Vamos a tejer ahora una vuelta de medio punto. En la posición como tengo la suela, vamos a tejer hacia este lado. Tomamos el hilo,
lo doblamos, nos venimos justo a la parte central, vamos a introducir la aguja. Siempre traten de hacerlo así para cerciorarse que estamos tomando las dos hebras. Pasamos, sacamos allí, llevamos este extremo de hilo entre los puntos y acá cerramos. Repetimos el procedimiento allí en ese espacio. Pasamos aguja, tomamos hilo, saco y cierro. Fíjense que hice 2 puntos en ese espacio. Nos vamos al siguiente, pasamos, nos venimos desde aquí para cerciorarnos que estamos agarrando las hebras completas. Pasamos y vamos a cerrar. Vamos a hacer 2 puntos en cada espacio, a menos que estén muy separados, allí sí pueden hacer 3 puntos. Pasamos, tomamos hilo y cerramos. Este procedimiento lo vamos a hacer por todo el contorno, 2 medio puntos o 3 si fuera el caso en cada uno de los espacios. Estoy terminando esta vuelta de medio punto, nos vamos al primero, tomamos hilo y punto deslizado. Vamos a tejer ahora la vuelta de contar puntos. Para eso colocamos la suela en esta posición, nos vamos con la cinta métrica y mediremos de un extremo al otro. Bien, acá. Fíjense, desde el inicio hasta acá. A mí me da 25. La mitad de 25 son 12 y medio. Bien, entonces donde me dé esa mitad, 12 y medio, vamos a colocar marcadores de puntos. Bien, y justo en el centro también vamos a colocar un marcador de puntos. Ahora, la cantidad de puntos que debemos tener, esta parte la vamos a denominar talón. Y esta parte más ancha la vamos a denominar capellada. En la parte del talón, a cada lado debemos tener 32 puntos. Esas son cantidades fijas para todas las tallas de adultos. Y a cada lado en la capellada, la cantidad de puntos según la talla que estemos trabajando. En mi caso, yo estoy tejiendo talla 38. Por eso, a cada lado debo tener 38. Para tejer esta vuelta de puntos, vamos a hacerlo hacia el lado derecho. Colocamos la suela en esta posición y primero contamos cuántos puntos tenemos y tomamos la decisión si aumentamos, disminuimos o dejamos igual. Necesitamos que aquí tengamos 32 puntos y vamos contando, ¿ves? Son esas cadenitas que nosotros vemos allí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Es decir, voy a disminuir un punto. Esta vuelta la hago para que los dos pies queden igual. Okay, entonces nos vamos con medio punto y a mí me corresponde solamente hacer una reducción. Ya vamos a pasar por aquí y cerramos. Es en medio punto, es decir, pasar aguja, tomar hilo y cerrar. Nos vamos a ir así punto por punto. Como a mí me toca hacer una reducción, la voy a hacer en esta parte. Nunca las reducciones las hagan en la curva para evitar de que esto les quede allí comprimido. Entonces nos vamos a ir, voy a seguir tejiendo. Cuando yo llegue acá les voy a indicar cómo voy a hacer la reducción. Para la reducción procedemos de la siguiente forma. Pasamos aguja, tomamos hilo y no vamos a cerrar el punto. Nos vamos al siguiente. Pasamos aguja, tomamos hilo y ahora sí lo cerramos en uno solo. En caso de que tengan que aumentar,
colocan 2 puntos en un mismo espacio. Entonces yo voy a seguir con esta vueltica. Recuerden, el talón siempre será a cada lado 32 y en la capellada los puntos según la talla que estén tejiendo. Si están tejiendo talla 39 será 39 de cada lado, si están tejiendo talla 36 será 36 de cada lado. Para esta gente de México, que sé que son mis suscriptores número 1, es donde más me ven en México, gracias por eso. Ellos trabajan con las suelas que si 4 o 5, entonces en internet hay una tablita que hace justo la conversión. ¿Cuál es el secretico? Que una vez que ustedes hayan tejido hasta acá, cuentan primero y toman la decisión si aumentan, disminuyen o dejan igual. Entonces yo voy a continuar tejiendo. Recuerden, 32, punto según la talla, punto según la talla y 32. Terminando esta vueltica de contar puntos, nos vamos al primero, pasamos, tomamos hilo y cerramos con punto deslizado. Ya podemos quitar los marcadores. Vamos ahora a girar de esta forma y tejeremos una vuelta de punto sobre punto, respetando los que hicimos en la vuelta anterior, es decir, pasamos, sacamos y cerramos sin aumentos y sin disminuciones, punto sobre punto por todo el contorno. Paso aguja, tomo hilo y cierro. Así nos vamos a ir por todo el contorno. Voy terminando esta vuelta y como siempre, ¿verdad? Este sería el último punto. Nos vamos al primero. Si les cuesta porque se ve muy pequeño, recuerden, vamos a llevar la aguja, ¿verdad? De modo que se abre un poquito el orificio y poder pasar la aguja con más facilidad. Deslizamos, hacemos una cadenita, dejamos el hilo un poco largo y lo podemos cortar. Ya tenemos con estos pasos preparada la suela para poder comenzar la parte delantera. Bien, entonces recuerden, pespunte, vueltica de medio punto hacia este lado, vuelta de contar hacia el lado izquierdo y luego vuelta de punto sobre punto hacia el lado derecho. Comenzamos con la parte delantera. Vamos a tejer la parte delantera o capellada. Con nuestros dedos nos vamos a ir de esta forma. Ubicamos el punto central. Colocamos un marcador para que nos sirva de referencia. Y hacia el lado izquierdo vamos a contar 1, 2 y 3 puntos. Y en ese tercer punto voy a introducir la aguja, pero solo el arito interno. Más adelante van a saber por qué. Giro. Vamos a tomar el hilo, lo doblamos de esta forma, introducimos y hacemos este nudo de inicio de esta forma. Trasladamos este marcador para acá, lo cual me va a indicar que allí estoy comenzando la vuelta. A partir de aquí voy a tejer 6 medio puntos llevando entre los puntos este extremo, solamente tomando el arito interno. Vean. Y tejo 1, voy al siguiente, 2, voy al siguiente, 3, voy al siguiente, tejo el número 4, arito interno, acá ves el número 5 y el número 6. Como estoy terminando la vuelta y en lo sucesivo, cada vez que yo termine una vuelta, voy a hacer 2 puntos deslizados en el arito interno, acá, un punto deslizado y un segundo punto deslizado. Y allí coloco el otro marcador. Esto me va a indicar a mí que acá comencé la vuelta y aquí terminé la vuelta. Vamos ahora a girar y cada vez que comience una vuelta lo voy a hacer en el tercer punto. Acá, fíjense, 1, 2, el tercero sería acá. Acá sí agarro los puntos completos
y me voy punto por punto hasta este marcador. 1, 2, 3, 4, 5, que no se les pierda de vista 6, y donde está el marcador me dio el número 7. Fíjense que me salió un punto más con este método. Como terminé la vuelta, voy a hacer 2 puntos deslizados, y ese es el método: 2 puntos deslizados al finalizar una vuelta, y al iniciar una vuelta hacerlo en el tercer punto. Entonces, 2 deslizados, paso la aguja, fíjense que la estoy introduciendo de esta forma: paso, tomo hilo, saco y un deslizado. Voy al siguiente, lo estoy haciendo solamente en una hebra, paso, saco y deslizo. Allí coloco el siguiente marcador. Son importantísimos esos marcadores para que les pueda siempre cuadrar la cuenta. Vamos a girar y comenzamos con el diseño. El diseño consiste en 2 medio puntos y un punto convencional. Como siempre, comenzamos en el tercero: 1, 2 y 3. Acá hago 1, este sería el segundo, y luego 1 abajo, este sería el tercero. Volvemos otra vez, este sería el cuarto, acá el quinto y abajo el número 6. Este sería el número 7, y acá donde está el marcador sería el punto número 8. Quito el marcador y tejo 2 puntos deslizados. Fíjense que lo estoy haciendo en el arito interno: 1 y 2. Coloco el marcador nuevamente porque allí terminó la vuelta. Bien, giramos, y en esta vuelta si hacemos medio punto convencional, comenzamos en el tercer punto: 1, 2, acá sería 1, acá sería el número 2, este sería el número 3, este sería el número 4, el número 5, el número 6, el 7, el número 8, acá, que a veces se me confunden con ese, y donde está el marcador sería el punto número 9. Acá tejo los 2 puntos deslizados acá en el arito interno siempre, 1, y acá sería el número 2. Coloco el marcador acá. En esta vuelta nos dio 9. Vamos a girar, y como la secuencia, yo empecé la secuencia en la vuelta pasada con 2 medio puntos. Entonces acá, para que la secuencia nos cuadre, vamos a hacer el primero abajo. Bien, luego medio punto normal sobre medio punto normal acá, y medio punto doble, no sé si lo ven aquí, sobre medio punto doble. Acá medio punto normal, 1, 2, y este que es medio punto doble sobre medio punto doble. Acá 1, 2, y como este no lo puedo hacer medio punto doble, lo hago como se me presenta.
Acá nos salieron, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Terminamos 2 puntos deslizados. 1 y 2. Colocamos marcador. Giramos. Y esta vuelta, como siempre, la vamos a hacer con punto normal. Empezamos en el tercero. 1, 2, 3 acá. Y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acá 10 y donde está el marcador sería el punto número 11 acá. Fíjense que me dio un punto más. Es tan sencillo como 2 deslizados al finalizar una vuelta y al iniciar una vuelta hacerlo en el tercer punto. Si llevan esa secuencia siempre les va a ir saliendo un punto más. Nos vamos y tejemos los 2 deslizados. Vuelvo y repito que me hago muy fastidiosa en el arito interno y ya después van a saber por qué. 1 y 2 y colocamos marcador y acabamos. Vamos a girar y ya vamos a ir distinguiendo dónde van los medio puntos dobles y dónde van los puntos convencionales. Acá voy a empezar en el tercero, pero resulta que acá tengo el punto doble. Como empiezo aquí, aquí me corresponde normal. Normal, aquí medio punto doble y luego 1, 2, como dicen, ya el tejido habla. Bien, medio punto doble sobre medio punto doble. Fíjense dónde se ve acá. Acá normal, convencional, como lo queramos llamar. Este medio punto también le dicen punto bajo. Y fíjense acá tengo el medio punto doble. Cuando empecé la secuencia la empecé 2 medio punto convencional, un medio punto doble y así me fui. Fíjense acá me corresponde. Hice el medio punto doble, me corresponde ahora 1, 2, medio punto doble acá en este que está aquí, acá, y luego el medio punto como se me presenta porque ya es el último. ¿Cuántos puntos nos salieron aquí? Nos salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 con el que acabo de hacer. Vengo ahora con los 2 deslizados. 1 y 2. Colocamos marcador. Giramos, empezamos en el tercero y aquí hacemos medio punto convencional. Explico nuevamente el diseño para que quede claro. Fíjense que ya se ven bastante definido donde colocamos el punto doble. ¿Qué les puede pasar? A lo mejor se confunden cuando vamos a iniciar. Entonces yo digo, si este es medio punto doble, yo necesito empezar en el tercero. 1, 2, 3 sería acá. Entonces vuelvo otra vez, 1, otro y luego el medio punto doble. Entonces seguimos acomodando la secuencia, medio punto sobre medio punto doble sobre medio punto doble. Volvemos otra vez, 1, 2 y medio punto doble sobre medio punto doble. 1, 2, acá abajo porque aquí está el medio punto doble. Venimos otra vez,
este, que a veces se les confunde y por eso no les cuadra la cuenta, y el que está acá de último, donde colocamos el marcador. Venimos ahora y 2 deslizados, 1 y 2, colocamos el marcador y este es el diseño. Yo voy a seguir tejiendo el diseño hasta tener 52 puntos acá. Fíjense, por eso es que les insistía tanto el tema de ir contando. Recuerden que yo comencé con 6, 2 deslizados, iniciar en el tercero, de este lado me dio 7, 2 deslizados, iniciar en el tercero, acá me dio 8, 2 deslizados, deslizar en el tercero, acá me dio 9, 2 deslizados, iniciar en el tercero, acá me dio 10. Así sucesivamente con ese método de 2 deslizados al finalizar cada vuelta e iniciar en el tercer punto, siempre nos va a salir un punto más. Eso con la finalidad de que esto vaya creciendo y se adapte perfectamente. Si les sirve de referencia, cada vez que estemos de este lado vamos a tener puntos pares, nos va a dar puntos pares, como en el caso de que yo estaba trabajando, inicié con 6, luego acá de este lado me dio 8, luego 10. Y cuando terminemos las vueltas de este lado nos va a dar números impares, 7, 9, 11, 13 y así sucesivamente. Este es un diseño clásico que perfectamente se puede adaptar tanto a damas como a caballeros, pero en especial los zapatos de caballeros se caracterizan por tener una capellada o una parte delantera más larga. Por eso es que a mí me gusta hacerlos casi que lleguen a la parte del tacón. De allí que al llegar allí a mí me da 52. Todo va a depender de la talla que ustedes están trabajando, pero como les sirve de referencia, esa será el indicativo, es decir, cuando lleguemos al tacón. Y ahí depende también del gusto de cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces regreso cuando yo lo tenga hasta que me dé 52 puntos. Ya tejí hasta tener 52 puntos. No vayan a hacer los deslizados. Vamos ahora a trabajar en esa hebra que quedó pendiente y generar este efecto como el que vemos acá, con una puntada bien interesante, de la siguiente forma. En esa hebra que quedó pendiente vamos a pasar la aguja, tomamos hilo, sacamos por allí. Una vez que tenemos 2 en la aguja, vamos a girar el hilo por esos puntos y ahora sí cerramos. Repito, pasamos la aguja por la hebra que dejamos allí pendiente, tomamos hilo, pasamos, giramos de esta forma y ahora sí podemos cerrar el punto. Volvemos otra vez, voy a acercar un poquito más, pasamos la aguja, tomamos hilo, sacamos el hilo, lo pasamos por el contorno, ajustamos el punto y ahora sí podemos cerrar. Pasamos, tomamos hilo, sacamos, giramos por el contorno y ahora sí podemos cerrar. Eso lo vamos a ir haciendo por todo ese borde. Fíjese, por eso la insistencia de dejar esa puntada sin trabajar. Ok, vuelvo nuevamente a explicar. Aguja por el borde, paso, saco. Una vez que tengo 2, hago el giro del hilo por todo el contorno, ajusto el punto y ahora sí puedo cerrar. Okay. Regreso cuando yo lo haya hecho por todo el contorno hasta llegar acá. Ya terminé de hacer todo este detalle por el borde. Vamos a comenzar ahora a trabajar la parte del talón. Esta sería la primera vuelta.
Y en este caso vamos a comenzar a trabajar punto por punto como normalmente lo hacemos. Vamos a hacer el mismo diseño que hicimos en la capellada. Entonces, cuando estemos por la vuelta interna, hacemos medio punto. Voy a seguir hasta llegar acá y les explico. Terminé esta primera vuelta de talón y procederemos igual que lo hacíamos en la parte delantera, solo que ahora los deslizados los vamos a hacer acá en la capellada. Entonces digo, un deslizado, paso aguja, tomo el hilo y deslizo. Nos vamos al siguiente punto, paso aguja, tomo hilo y deslizo. Vamos a girar para comenzar la segunda vuelta y lo haremos también en el tercer punto. Empezamos con el diseño, es decir, un punto, un segundo medio punto y el siguiente en la parte de abajo, es decir, acá. Continuamos un medio punto, un segundo medio punto y el siguiente abajo. Esta es la segunda vuelta. Yo voy a continuar hasta llegar acá. Terminando esta segunda vuelta, vean que aquí se ve bien el diseño. Procedemos igual. 2 deslizados ya en la capellada. Uno, allá va. Este es el hilito de acá del centro que lo fui arrastrando. Entonces decimos un deslizado, un segundo deslizado, giramos y comenzamos en el tercer punto con medio punto. ¿Ok? Entonces acá igual como hacíamos en la capellada. Cuando estemos en esta vuelta interna, medio punto. 2 deslizados. Al llegar acá, voy a llegar acá otra vez para explicarles muy bien y sepan distinguir cuál es el último punto. Casi terminando esta tercera vuelta. Este es el penúltimo punto y fíjense, siempre el último van a verlo que tiene como esta cosita allí. Este es el último y súper importante, ¿dónde vamos a hacer los deslizados? Acá y acá, porque aquí se ve perfectamente que de este punto salió esta vuelta. Entonces ya terminé la tercera vuelta, hago un punto deslizado, un segundo punto deslizado, giro, comienzo en el tercer punto, 1, 2, 3 y aquí otra vez vamos con la secuencia que perfectamente se ve allí definida. Es un punto, otro medio punto y luego abajo. Bien, conservamos así esta secuencia. Eso lo vamos a hacer por un total de 16 vueltas, ¿ok? Para que quede de esta forma. Ya tejí la parte del talón. Como pueden ver, quedó con el mismo diseño que hicimos en la parte delantera o capellada. Corresponde ahora hacer esta pieza que es el distintivo de un mocasín. Lo haremos de la siguiente forma. Vamos a tejer medio punto. Comenzamos acá. Lo identificamos con un marcador. Y seguimos tejiendo medio punto en cada uno de los espacios. Nos vamos acá. Sin hacer el diseño, sino simplemente medio punto o punto bajo que también le dicen, hasta llegar a este lado. Ya trabajamos esa primera vuelta. ¿Ven? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir haciendo reducciones tanto al inicio como al final de cada vuelta. Vamos a girar y este fue el último punto, no lo tejemos. Subimos con una cadenita, nos vamos al siguiente y allí colocamos un marcador. Continuamos tejiendo medio punto.
Estoy casi llegando a este punto donde ya hemos iniciado en la vuelta anterior. Vamos a tomarlo bien acá. Y como les dije que vamos a reducir el primero y el último, entonces este punto no lo tejemos. Quito marcador, no lo voy a tejer, giro, subo con una cadeneta, este punto no lo tejo, me voy al siguiente y coloco un marcador. Voy a continuar tejiendo y tampoco tejo el último. Acá voy punto por punto, casi llegando a este lado, y tejo hasta acá. Este punto no lo tejo, giro, subo con una cadenita, no tejo este, sino que voy al que está al lado. Identifico con un marcador. Sigo tejiendo hasta acá. Casi llegando. Ahí acá. No tejo este último punto. Subo con una cadenita, giro y comienzo no en este sino el que le sigue. Tejo el primero, identifico allí y continúo hasta acá, igual en medio punto. Casi llegando a este punto, tejo hasta acá, no tejo el último. Y en total hicimos 5 vueltas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tejer medio punto, ¿ok? Vamos a ir tejiendo medio punto por cada uno de esos espacios que nos conseguimos aquí. De esta forma. Punto por punto en los espacios. Trabajar acá, llegamos acá, ya hicimos este primer borde. Como ya estamos en la parte del talón, esta es la última vuelta y necesariamente la tenemos que hacer en punto deslizado, por acá por el talón, ¿ven? Por acá por el talón, punto deslizado en cada uno de esos espacios. Esto con la finalidad de que el calzado no se salga del pie. De esta forma. Terminé de hacer la vuelta de punto deslizado por todo lo que es el talón. Un dato aquí. Si consideran que les está quedando muy ajustado o muy apretado, pueden intercalar, es decir, hacen un medio punto, un deslizado o 2 medio puntos, un deslizado. Ahí pueden ir jugando con la tensión. Lo otro, este es un calzado clásico que perfectamente se adapta tanto para damas como para caballeros. Entonces, súper importante ese dato que les acabo de dar, de que si les queda muy ajustado pueden intercalar con medio puntos y puntos deslizados. Nos vamos acá al otro borde que tenemos que darle esta misma terminación y procedemos de igual manera. Vamos a trabajar medio punto por ese borde de esta forma. Acá en los espacios que nosotros vemos. Acá, acá, y en esta parte vamos a trabajar igual que hicimos acá, pero solo que los hacemos corridos. Bien, vamos a trabajar medio punto doble, es decir, en la parte de abajo. Si aquí correspondía un medio punto, lo vamos a hacer abajo. Es decir, en todos los espacios medio punto doble, de esta forma. Solamente por este borde de esa pieza que es el distintivo del mocasín, ¿ven? Y así le damos un toque de similitud o de armonía con lo que veníamos trabajando. Así,
hasta llegar acá. Tenemos ya terminada esa parte, ¿ok? Entonces ya hicimos esto, vamos ahora a cortar el hilo, lo dejamos de cierta cantidad allí para que podamos esconderlo muy bien. Yo siempre dejo bastante en los extremos para poder esconderlo muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Lo llevamos a la parte interna, vamos a irnos por uno de estos orificios, voy a enfocarles bien, acá hasta llevarlo a la parte interna. Allá va que no se pasó completo. Ok, de esta manera nos vamos por acá adentro y lo vamos a ir llevando por entre los hilos. Ok, así lo vamos a ir llevando, recuerden, a mí me gusta esconderlo por aquí muy bien. Y así quedó este lindo mocasín que me acompañaron a tejer a lo largo del tutorial. Tenemos el par listo. Recuerda suscribirte, comentarles que del 100% de personas que me ven, solo el 30% se suscribe. Entonces la colaboración o el apoyo que uno les pide es que se suscriban. Recuerden que estos tutoriales son completamente gratuitos y ese es el apoyo que uno les pide: suscribirse, comentar, dejar una manito arriba. Bueno, muchas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo tutorial.